Era el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá. El sol no se ponía aquel día, se ahogaba en sangre, se derramaba por el horizonte como si no quisiera ser testigo del horror que se avecinaba. Jerusalén se sumió en un angustioso silencio mientras una sombra comenzaba a crecer en el este. Crecía a cada minuto como un ominoso presagio de fatalidad. No era solo un ejército, era la oscuridad que se cernía sobre la faz de la tierra, pesada como el pecado, mortífera como la ira de Dios. El imperio Ejase que venía a aniquilar todo lo que era sagrado. Nadie gritó. Ni siquiera los niños. Era como si todos supieran que era el fin. Los tambores golpearon primero. Su sonido, sordo y viscoso, rodó por las calles de piedra, recorriendo las venas, destrozando el corazón. Tras ellos, las llamas. Las puertas se derrumbaron en humo y polvo. El templo, el esplendor de Jerusalén fue profanado como si el mismo cielo se hubiera dado la vuelta. Los príncipes de Judá, humillados, destrozados, fueron encadenados como ganado. Fueron conducidos como muertos, en las largas sombras del sol poniente, a las tinieblas de Babilonia. Entre los cautivos había un joven con ojos en los que ya vivía la tormenta. Su nombre era Daniel, pero él no sabía entonces que se convertiría en un profeta cuyo aliento sería escuchado por la eternidad misma. No es solo una historia sobre la caída, es un grito a través del tiempo, es una advertencia sellada en llamas. Algunos dirán que Daniel solo vio su propia época, otros dirán que vio la esencia misma del fin. El pueblo de Jerusalén oyó un estruendo como si el mismo infierno hubiera abierto sus puertas. El aire olía a muerte. Los centinelas no gritaron, rezaron. Pero ya era demasiado tarde. El ejército babilónico de Nabucodonosor surgía como el mar. No soldados, oscuridad con lanzas. Cada ciudad, cada pueblo, cada voz en silencio. Borrado al polvo. Ahora era el turno de Jerusalén. Cuando el ejército irrumpió en la ciudad, la noche no había caído, que había nacido. Los gritos estallaron en todas las casas, los muros del templo temblaron con los golpes, y el cielo pareció gritar con el pueblo. Los invasores arrastraron los vasos dedicados a Dios, fuera del Sancta Sanctorum. Tocaron lo que no se podía tocar. Se lo llevaron todo: oro, santuarios, almas. Pero Babilonia no solo gobernaba con la espada, manejó la mente, sustituyó la verdad, destruyó la fe. El rey Nabucodonosor ordenó seleccionar a los jóvenes más sabios, fuertes e intachables de Israel para adiestrarlos en su sabiduría, someter sus almas y borrar sus recuerdos, de esclavos para hacer siervos, de hijos de profetas para hacer sombras. Daniel estaba entre ellos. Cerca, Hananías, Misael, Azarías. Fueron arrancados de sus hogares como un corazón de sus pechos. Fueron enviados a una tierra extranjera, a través del desierto y las lágrimas. Caminaron en la noche, sin saber si alguna vez volverían a la luz. Pasaron los años, y los muros de Babilonia crecieron ante sus ojos como el sueño de un loco. Torres de oro, templos que alcanzaban el cielo con avidez, jardines donde incluso el aire era embriagador. Todo brillaba, y todo mentía. Porque esto no era una ciudad. Era un ídolo hecho por gente que había olvidado el temor a Dios. Lo primero que les quitaron fueron sus nombres. Daniel ya no era Daniel, se llamaba Baltasar. Los nombres de los amigos también habían cambiado. Babilonia les puso los nombres de sus dioses. Fue un intento de borrar no solo la memoria, sino la esencia. Destruir sus raíces, reescribir sus almas. Pero la verdadera batalla no comenzó en el campo de batalla, comenzó en la mesa. El palacio estaba lleno de aromas de carne asada, vino y especias que mareaban. Todo era exquisito y todo era venenoso, porque la comida estaba dedicada a los dioses paganos, y comerla era traicionarlos. Pero dentro de Daniel una voz habló, no muy fuerte, pero implacable. No lo hagas. Podía sentir la tentación, era una batalla, y eligió la lealtad.
Se dirigió al jefe de los eunucos y pidió que a él y a sus amigos se les permitiera comer solo verduras y agua. 10 días. Solo 10 días para demostrar la verdadera fuerza no está en las viandas de Babilonia, sino en la fidelidad al Dios de Israel. Cuando esos 10 días terminaron, sus caras estaban más claras, sus ojos más claros y sus mentes más agudas. No había miedo en ellos, solo fe. El tiempo pasó. Se volvieron sabios en la corte, eran respetados, y sin embargo, una sombra persistía sobre Babilonia, porque Dios no olvida. Y entonces Nabucodonosor tuvo un sueño. No solo una visión, un grito del futuro, algo que lo sacudió hasta los huesos. No podía respirar, no podía dormir. Sintió que el tiempo mismo golpeaba su corazón, y entonces convocó a todos los sabios, a todos los hechiceros, a todos los astrólogos. Pero hubo una orden. No me digas solo lo que significa el sueño. Primero dime lo que vi. Silencio. Miedo. Pánico. El silencio en el palacio era tan denso que parecía que las paredes no respiraban. El aire mismo, denso y pesado, parecía contener la respiración, esperando. Nabucodonosor estaba sentado en su trono, con los ojos encendidos como ascuas, y el miedo que acechaba en lo más profundo de su alma subió a la superficie. «Cuéntame el sueño», dijo. Pero nadie se atrevió. Ni los magos, ni los observadores de estrellas, ni los sacerdotes. Sus rostros eran más blancos que el mármol, sus palabras vacías. Y la ira del rey creció como una tormenta. «¡Sois unos mentirosos!», rugió. «Os estáis condenando a muerte». Y se emitió un decreto: ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Cuando esto llegó a oídos de Daniel, no tuvo miedo. No huyó. Se levantó y caminó hacia la boca del león. Solo pidió una cosa: que le dieran una noche. Una noche para escuchar la voz de Dios. Esa noche la tierra estaba en silencio, pero no el cielo, y en las profundidades del sueño, entre las sombras y las cenizas, Daniel vio, como si se abriera la cortina de la eternidad. Se le mostró algo más que un sueño. Se le mostró todo: el destino de los imperios, el ascenso y la caída de los reinos, metal y sangre, la oscuridad y la luz. Y en el centro de esta revelación había un hombre grande y terrible, con cabeza de oro, pechos de plata, muslos de bronce y pies de hierro y arcilla. Estaba allí como un ídolo, como un falso dios hecho por las manos de hombres que querían gobernar para siempre. Y entonces una piedra cayó del cielo, no tallada por la mano del hombre, una piedra que hizo polvo al ídolo, una piedra que se convirtió en montaña, una montaña que llenó la tierra. Cuando Daniel despertó, su corazón latía como un tambor en batalla. Pero en sus ojos había claridad. Lo sabía. Era una profecía. Se presentó ante el rey. El palacio volvió a quedar en silencio. Nabucodonosor miró al joven, al prisionero, y no supo si era un hombre o un mensajero. Y Daniel habló: «Tu sueño, oh rey, no era solo un sueño. Era un juicio». Describió cada detalle. «El oro es tu reino, Babilonia. Plata es el reino después de ti. Cobre, otro, poderoso. Hierro, que aplastaría todo a su paso. Y luego, la mezcla. Hierro y arcilla, fuerza y debilidad. Uniones que no se sostienen. Un mundo que se desmorona bajo el peso de sus contradicciones. Y luego, piedra. Un reino que no se desmorona. Uno que no será de los hombres, que aplastará todo lo que vino antes que él. El reino del Dios viviente». Nabucodonosor cayó de rodillas. Él, el emperador del mundo, se inclinó ante el joven. Reconoció: «Verdaderamente tu Dios es el Dios de los dioses, y el Señor de los reyes, y el revelador de los misterios». Pero Daniel lo sabía. Esto era solo el principio, porque lo que vio no terminaba con el hierro. El mundo se desmoronaría una y otra vez. Se levantarían falsos imperios. Los hombres se llamarían a sí mismos dioses. Las guerras arderán como lámparas en la noche. Y cuando la tierra vuelva a cubrirse de cenizas,
y la sangre fluya por las calles de las ciudades. Entonces la piedra volverá a caer. Los sueños no abandonaron al rey, volvieron como susurros del abismo, imágenes de un gran árbol que se extendía hasta los cielos y era talado. Una voz que hablaba desde el cielo: serás expulsado de la sociedad de los hombres y vivirás con las bestias del campo. De nuevo Daniel interpretó los sueños, y de nuevo advirtió. Pero la arrogancia del emperador crecía. 7 años después, Nabucodonosor se convirtió en una bestia. Se adentró en los campos. Sus uñas se convirtieron en garras. Su mente se nubló. Se arrastró por el suelo como un ángel caído. Porque el hombre que se creía un dios fue abatido. Así fue, y así sería. Y Daniel se quedó de pie. Observó. Sabía que el juicio había comenzado. Pero eso no era todo, porque en un futuro lejano, en la hora final, las trompetas sonarán, la tierra temblará, los nombres serán borrados de nuevo, la sangre inundará las ciudades, y la bestia se levantará cuyo poder será mayor que todos los anteriores. Hablará blasfemias, hará milagros, los hombres caerán ante él, hará guerras y reinará. Después de que Nabucodonosor reconociera la grandeza del Dios de Daniel, pasaron los años y Babilonia siguió prosperando, pero el tiempo era inexorable, y pronto subió al trono un nuevo gobernante, Belsasar, nieto del gran rey. A diferencia de su abuelo, no heredó ni la sabiduría ni la humildad. Belsasar era conocido por su orgullo y su desprecio por lo sagrado. Un día dio un suntuoso banquete para 1000 de sus nobles. En medio del jolgorio, embriagado de vino y vanidad, el rey ordenó que le trajeran los vasos de oro y plata que su antepasado había tomado una vez del templo de Jerusalén. Estos vasos sagrados habían sido profanados. Bebían vino en ellos mientras alababan a los dioses de oro, plata, cobre, hierro, madera y piedra. De repente, en medio de la fiesta, apareció una mano y empezó a inscribir en la pared del palacio del rey las misteriosas palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rostro del rey palideció, le temblaron las rodillas y, asustado, llamó a los sabios, magos y adivinos para que le explicaran el significado de la inscripción. Pero ninguno de ellos supo interpretarla. Entonces la reina, al oír la confusión del rey, le recordó a Daniel, el profeta que había interpretado los sueños de Nabucodonosor. Siguiendo su consejo, Daniel fue llevado a palacio. El rey prometió recompensarlo con un manto púrpura, una cadena de oro y convertirlo en el tercer gobernante del reino si podía explicar la inscripción. Daniel, manteniendo la calma, respondió: que tus regalos se queden contigo, y da tus recompensas a otros. Pero yo leeré la inscripción y te explicaré su significado. Le recordó a Belsasar cómo Dios había exaltado a Nabucodonosor, pero éste se había vuelto orgulloso y fue derrocado hasta que reconoció la autoridad del Altísimo. Daniel reprendió a Belsasar por no haber humillado su corazón, conociendo esta historia, sino por haberse levantado contra el Señor del cielo, profanando los vasos sagrados y glorificando a ídolos sin alma. Entonces Daniel leyó la inscripción: Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado ligero. Uparsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los madianitas y a los persas. A pesar de la sombría predicción, Belsasar cumplió su palabra. Vistió a Daniel de púrpura, le puso una cadena de oro al cuello y lo proclamó tercer gobernante del reino. Pero la profecía se cumplió aquella misma noche. Belsasar fue asesinado y el reino pasó a Darío el Medo. Darío, viendo la sabiduría y la virtud de Daniel, lo nombró uno de los 3 más altos dignatarios que gobernaban el país. Daniel era superior a los demás príncipes y sátrapas, y el rey pensó incluso en alzarlo sobre todo el reino. Esto despertó la envidia de los demás nobles. Buscaron un motivo para acusar a Daniel, pero no pudieron encontrar la menor falta, pues era intachable y fiel a su Dios. Entonces decidieron utilizar su lealtad a Dios en su contra.
Se presentaron ante el rey y le propusieron promulgar un decreto. Durante 30 días nadie pediría limosna a ningún hombre o dios excepto al rey mismo. El infractor sería arrojado al foso con los leones. Darío, halagado por este honor, firmó el decreto. Ignorante de la traición, Daniel no cambió de actitud cuando conoció la ley. Como antes, rezaba 3 veces al día, arrodillado ante las ventanas abiertas que daban a Jerusalén. Los nobles lo vieron rezando e inmediatamente lo denunciaron al rey. Darío se dio cuenta de que era víctima de una conspiración. Buscó durante todo el día la forma de salvar a Daniel, pero las leyes de Madián y Persia eran inmutables. Con el corazón encogido, ordenó que arrojaran al profeta a un foso con leones y dijo: «Tu Dios, a quien siempre has servido, te salve». El foso fue sellado, y el rey pasó la noche sin dormir, negándose a comer y a entretenerse. Al amanecer, se apresuró a llegar al foso y exclamó emocionado: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿podría tu Dios haberte salvado de los leones?». Y de entre las tinieblas surgió una voz: «Rey, vive para siempre. Dios mío,